Les proponemos un ejercicio visual. Ante esta postal, fijemos la vista en los detalles. El tiempo de observación nos irá revelando los secretos del paisaje, la luz del agua, el sol en la espuma, las formas en las ausencias, las sombras que dibujan sobre la piedra, el movimiento entre el terreno volcánico. Como en una obra de arte, el paisaje parece retar también al espectador para enviarle un mensaje, y son precisamente las y los artistas quienes mejor saben traducir el territorio para revelarnos su belleza y dibujar lo que nos evoca. Marco Alom, artista tinerfeño afincado en el Hierro, bienvenido a Canarias Escultura. Muchas gracias. Marco, tengo entendido que es la creación artística lo que te trae hasta aquí, a fijar tu residencia en esta isla. ¿Por qué? Yo llegué al Hierro hará 14 años. Estaba terminando la carrera de Bellas Artes y en aquel momento yo estaba sigo interesado en sobre todo trabajar con el territorio. Me quedo en la isla del Hierro porque me interesó principalmente el paisaje, pero también el ritmo de la isla, no solamente a lo sosegado, sino cómo se entendía aquí lo que es vivir, ¿no? Entonces, como mi interés iba sobre el vulcanismo, la geología, lo etnográfico, lo arqueológico, que son siempre los pilares sobre los que yo quería construir todo el discurso artístico, descubrí que aquí los podía vivir de primera mano y a eso le pude sumar la suerte de que aquí en esta isla siempre se ha convertido un poco en refugio, primero que de gente con muchas experiencias vitales que terminan recalando aquí y encuentran en esta isla un refugio, ¿no? Entonces tuve esa suerte de contar con gente que eran geólogos, historiadores, muy buenos amigos, y me di cuenta que aquí empezaba una segunda carrera, ¿no? Entonces ese fue, digamos, el ancla que me sujetó en un primer momento a quedarme en el Hierro. Después ya el ritmo de vivir aquí, las experiencias, el profundizar en la isla, es lo que me ha hecho depender de ella, ¿no? No, digamos que no fue un flechazo, creé un flechazo, pero fue un amor que se fue creando a lo largo de la relación entre la isla y yo, ¿no? El arte de Marco Alom es visualmente tan impactante que es posible que tratar de explicarlo no sea necesario. Aún así, merece la pena acercarse con un poco de detalle a su obra por comparación y oposición. En 1968 los Beatles estrenaban su película de animación Yellow Submarine, repleta de luminosidad, de colores lisérgicos, de acción alocada, que representaba la huida del grupo a un lugar que les alejara de lo que por aquel entonces era una vida diaria que ellos consideraban asfixiante. De Marco Alom es lo mismo, pero al revés. Este tinerfeño de 36 años ofrece la otra cara de la moneda. Lo que en Yellow Submarine son dibujos con poco detalle, al estilo cartoon, en Marco Alom son detalles y matices hasta el punto de esconder obras dentro de las propias obras. El color brillante y atrevido de la película se convierte en tonos que invitan a la calma, a la reflexión y al sosiego. Si los Beatles quisieron escapar hacia el mundo de Pepperland, Marco Alom encontró refugio en el Hierro, la tierra que pisa, y su particular visión sobre ella marcan la obra de este artista que ha expuesto en Londres, Milán o Dublín sin salir nunca del inmenso mundo que se esconde en su interior. ¿Y qué es Murria? Murria es un término castellano que significa melancolía, tristeza, es un término antiguo, ¿no? Pero en Canarias tenemos bastante, lo hemos adaptado. No es lo mismo que magua, que mucha gente se confunde y piensa que es la magua, ¿no? No, la murria es como un estado de tristeza interior, y que aquí en Canarias usábamos términos como murriento, murrioso, ¿no? Para hablar de alguien que estaba triste, digamos, un poco deprimido, ¿no? Pero yo cojo el término de Murria en una versión de Urtuzuaustegui, que es un capitán de armas que viene a la isla del Hierro en 1797, un hombre ilustrado, amigo de Viera y Clavijo, y entonces él en distintos paisajes de la isla ve cómo hay gente que el territorio les afecta de tal manera que se encierran en sí mismos, ¿no? Entran en un viaje interior del cual terminan aislándose del entorno
y se enfocan en sí mismos hasta que se aíslan totalmente, ¿no? Y entonces eso, emprenden un viaje interior afectado por el entorno en el que habitan. Ese fue un poco la versión de Murria que quise tratar. El territorio modifica la psique humana, la forma de ver la realidad y de enfrentarnos o disfrutar de ella varía según nuestra relación con el entorno. En la isla de El Hierro, esa geografía salvajemente bella sedujo en su día a Juan Antonio de Ursaustegui. En su diario Viaje a la isla del Hierro de 1779 aseguraba que la personalidad de los herreños había sucumbido a la murria. Una especie de peste del alma en la que la niebla, la fuerza del mar, el hostil paisaje volcánico y el aislamiento forjaban un carácter intenso y melancólico en sus habitantes. Muchos de los lugares visitados por el escritor son hoy los entornos por los que Marco Alom transita cada día. La visión de ese paisaje y su relación afectiva con él es visible en sus últimos trabajos. Dibujos en los que el artista plasma una naturaleza onírica, universal y peligrosa y a la vez cautivadora para el humano. Se establece así un juego entre lo que vemos y lo que sentimos al verlo, entre lo que parece en un primer momento y lo que surge si miramos con mayor atención. La dicotomía entre lo bello y lo sublime, aquello que admiramos y a la vez nos da pavor. En esa búsqueda lo local se eleva a lo universal, y como aquellos que buscaban a Dios en el desierto, Alom establece una conexión con lo espiritual, versionando cuadros de ánimas que dialogan con los elementos más tradicionales y terrenales de la identidad herreña. De esta forma, es el aislamiento el que propicia ese viaje al interior, del que emerge un nuevo paisaje, único, envolvente y fascinante. Y Murria es el nombre de tu último trabajo, de tu obra. ¿Qué pretendías con ella? Murria se convierte en lo que es la exposición de Murria. Trata sobre el viaje interior, por eso quise tratar ese aspecto de la expresión de Murria que hace Ursaustegui, ¿no? de cómo te afecta el paisaje hasta tal punto que te encierras, ¿no? A mí eso me interesa mucho como proceso creativo, el ejercicio de tomar distancia, buscar el hueco y dejarte llevar, ¿no? Al fin y al cabo es un aislamiento para poder profundizar cada vez más en lo que a mí me interesa, que es el dibujo, ¿no? Y en el que voy añadiendo todos los intereses, dudas y distintas cuestiones que te vas planteando que te interesan, ¿no? Y por eso esa necesidad de aislamiento, al final es un viaje en un paisaje que es imaginado, ¿no? Yo estoy haciendo un recorrido por este territorio, que es el que va marcando la pauta de mi imaginario personal, pero al fin y al cabo no estoy imitando este paisaje, lo estoy dibujando desde el recuerdo, desde la emoción, ¿no? Y por tanto es un viaje hacia el interior, es un viaje hacia el recuerdo, es un viaje hacia el concepto que tengo yo de cómo me afecta el entorno en el que vivo y cómo se ha ido alterando en mi memoria, ¿no? ¿Y cómo influye el paisaje en el proceso creativo, o este paisaje en concreto del Hierro en tu proceso creativo? Influye bastante, sobre todo en el hecho, primero porque vives aquí, ¿no? Y por tanto tú no puedes hablar desde lo que desconoces, hablas desde tu referencia, ya en ese primer término ya influye, pero encima cuando trabajas en un paisaje así o trabajas buscando formas o vías de expresión en un entorno como este, ¿no? En un entorno en que que cambia tanto, o que parece un fractal continuamente, que se multiplican las formas, es muy difícil no dejarse llevar, y además a mí no me interesa no dejarme llevar, a mí me interesa buscar e intentar hallar cada vez más formas, ¿no? Entonces influye en lo estético y influye también en la necesidad de encontrar tu espacio, ¿no? De encontrar aislarte un poco del ruido. ¿Por qué el Charco Manso? ¿Por qué nos has traído hasta este punto concreto de la Isla del Hierro? ¿Qué significa para ti? Charco Manso me parece un sitio que es mágico, ¿no?
Si venimos aquí nos ofrecemos esa idea de paraíso, el agua cristalina, la poza donde puedas bañar, pero das 2 pasos y estás metido en el desierto más absoluto, ¿no? Esa piedra quemada por el salitre, o los bufaderos que van golpeando y haciendo un sonido de estruendo, ¿no? Creo que un poco ofrece una visión de lo que puede ser la psique del creador, ¿no? Empiezas a buscar esa idea de paraíso y terminas encontrándote con esos parajes que no son tan de postal, ¿no? Que son más fuertes. Y este aislamiento, podríamos decir buscado, pero aislamiento, ¿qué te aporta? Pues el aislamiento aporta, yo creo que saber, diríamos que encontrarte qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, pero al mismo tiempo creo que también te sirve para saber quién eres, ¿no? Es decir, te pones a prueba muchas veces, tienes muchas dependencias, echas de menos ciertas cosas, y más en esta sociedad en la que tanto se nos oferta, ¿no? Pero la verdad que eso también te ayuda a ser más estoico y también, por tanto, ser más exquisito en las cosas que quieres y valorar más las cosas. Y también te sirve, si te alejas un poco del ruido, saber cuál es, digamos, tu voz, ¿no? Será un poco cursi, pero lo considero que no está muy desencaminado. Y también es un tipo de actitud, como comentaba con un amigo el otro día, que hablaba de la filosofía de un escritor cubano, que hablaba del exilio, ¿no? El exilio en ti mismo, ¿no? No hace falta que te destierren, no hace falta irte lejos, no hace falta salir de tu tierra, también puedes hacer ese exilio en ti mismo, ¿no? Y ese exilio lleva sus penas, pero también lleva sus glorias, ¿no? Entonces también es una actitud de vida de no estoy conforme con esta velocidad en la que vivimos, no estoy conforme o no me interesa sinceramente esa inmediatez, esa necesidad de que todo es público, ¿no? Me gusta más a lo mejor retirarme al desierto. El mundo no me entiende y yo no entiendo el mundo, por eso me retiro de él. Esta es una frase de Paul Cézanne, el pintor francés, para referirse a su aislamiento creativo en la zona de Aux, donde su fascinación por la montaña Santa Victoria hace que le dedique más de 100 obras. Una fascinación por el entorno que también vemos actualmente en el trabajo de la sudafricana Karin Daymond. Ella asegura que sus obras son paisajes emocionales de África y que representan aspectos de su propia personalidad. En la historia del arte, los paisajistas del siglo XVIII son fiel reflejo de este fenómeno.
Para el pintor inglés John Constable, la región de Suffolk fue su tema favorito hasta el punto que se le conoce como el país de Constable. Vendió solo 20 cuadros en Inglaterra, pero a pesar de esto rechazó las invitaciones para viajar y promover su trabajo. Además, en una estancia en otro pueblo fallece su esposa, una tragedia que hace que se aferre más al territorio y que nunca vuelva a salir del condado. William Turner hizo que le ataran al mástil de un barco mientras este se adentraba en una tormenta en mar abierto. Durante 4 horas permaneció allí temiendo por su propia vida. El lienzo es, por tanto, portador de ese miedo, de la angustia humana y de la fuerza de la naturaleza a partes iguales. En otros autores, sus circunstancias determinan su paisaje interior. Para Frida Kahlo es su propio cuerpo. Sus retratos, influenciados por su mala salud, también tienen muy presentes las señas de identidad de su territorio. La flora y fauna de México comparten espacio con su propio ser. Sin embargo, no tuvo una exposición en solitario en su país hasta 1953, cuando su deterioro físico ya no le permitía salir de la cama. Si me deja tomar tequila, le prometo no beber en mi funeral. Y aún hay un paso más dentro del paisaje, y este es el paisaje metafísico y poético, con sombras que encierran misterios. Greta Chicheri, a pesar de no haber nacido en Fuerteventura, el territorio le impacta de tal modo que se convierte en el protagonista principal de sus creaciones. Ese shock de esa primera visión está patente en toda mi obra. Las sombras, que son muy metafísicas, a mí me encanta la pintura metafísica. Es un paisaje más de interior, de arquitectura. También está muy presente el horizonte. Yo creo que es algo isleño, ¿no? De que estés donde estés, siempre tienes ese horizonte. Nuevos lugares que surgen desde el talento y la emotividad de aquellos que ven en la naturaleza la mejor respuesta estética. ¿Y echa de menos estar en contacto con otros artistas, con otras corrientes contemporáneas? ¿Se echa en falta eso? Sí, se echa en falta, pero todo tiene la moneda tiene 2 caras, ¿no? Tiene su cara y su cruz. Es decir, no vivo sin contacto, hablo con gente, suelo ir a otras islas y estar al día. Intento hacer ese ejercicio de estar al día, y porque me interesa la obra de mis compañeros y me interesan, y creo que además aquí en Canarias tenemos una gran riqueza artística y me interesa mucho lo que hacen. Y intento aprender, intento compartir y sí, muchas veces se hace falta pues ese diálogo que surge con el día a día. Pero la verdad que también yo necesito tener mi silencio. Yo funciono así, ¿no? Necesito tener ese espacio para saber qué es lo que me interesa y de qué quiero hablar, porque muchas veces considero que cuando estás en mucho ruido o muy rodeado terminas intentando dar tu punto de vista sobre lo que está haciendo otro, y al fin y al cabo necesito saber qué es lo que quiero yo. Volviendo a tu obra, te gusta también jugar con el espectador, ¿no? Con cómo percibe la obra según la perspectiva, la distancia. ¿Este juego cómo se te ocurrió? ¿Qué pretendías? Este juego yo creo que es psicología básica. Yo no soy psicólogo, pero si nos ponemos aquí a mirar las piedras vamos a empezar a buscar formas, ¿no? Entonces, a medida que iba dibujando, y vas dibujando, vas viendo que muchas de esas formas que tú empiezas a hacer, si lo ves no solamente como un detalle, sino como en un plano grande, ya forma otra cosa. Y dije, esto no puede ser aquí hay que dejarle muy pocas cosas al azar, ¿no? Esto se puede aprovechar. Esto que estamos viendo se puede construir algo. Entonces empezamos como siempre me ha interesado esa teoría del macrocosmos y del microcosmos, consideré que eso debería ser también representado en la plástica, ¿no? Entonces es lo mismo que hacemos si nos venimos aquí un rato a Charcomanso, pasamos el día, terminaremos divagando sobre las formas de las piedras o sobre las formas de las nubes, ¿no? Pues eso en el dibujo también nos sirve a ampliar más el relato y saber llegar a otras perspectivas, pero sobre todo, lo que me interesa de eso es saber cómo el espectador empieza a construir, ¿no? Porque al fin y al cabo, si vamos a la exposición de Murria y vemos los paisajes, que aquí hay un paisaje de Charcomanso, por ejemplo, basado en Charcomanso, y te acercas,
verás que no es real ese dibujo. Tú lo ves de lejos y ves el bufadero de Charco Manso. Te acercas y no deja de ser una abstracción, pero tú ahí empiezas a buscar figuraciones dentro de la abstracción, ¿no? Es un fractal de forma. Formas que unidas generan otras formas. Arte que encuentra en la repetición de figuras una manera de hacer diferencias de lo igual. Fractalidad. Todo parte de una base matemática, porque algo tan riguroso como la ciencia exacta también puede ayudar, aunque parezca mentira, a hacer más libre el arte. Maurice Escher, con su arte geométrico, es probablemente el más claro ejemplo de esta fractalidad llevada a la creación, pero ni es el único, ni son las artes plásticas las que tienen la exclusiva de este sistema. En literatura, el grupo artístico Oulipo, acrónimo de Obrador de Literatura Potencial, lleva décadas imponiéndose dificultades para crear, autosometiéndose a normas que les ayuden en su proceso. Han llegado a desarrollar fórmulas matemáticas para la elaboración de poemas. Otro concepto llegado del mundo de los números, el de la simetría, es parte fundamental del cómic Watchmen. Tanto es así que el 5º capítulo de la historia tiene una estructura totalmente simétrica que confluye en su doble página central. Fíjense, cada cambio musical en la canción Star Guitar de los Chemical Brothers trae un cambio en los elementos que se ven por la ventana del tren que el director Michel Gondry creó para el videoclip. Un golpe, una farola. Un nuevo instrumento, una nueva forma en el paisaje. Es otra manera de crear imágenes grandes a partir de otras más pequeñas. Otra forma de entender la fractalidad que sigue presente en el concepto visual de grupos como Tame Impala, que mezcla el estilo geométrico de Escher con la libertad acotada del grupo Oulipo, con la simetría y la inclusión de nuevos elementos, muchos estímulos a la vista del que sepa mirar. ¿Podría llevar esta filosofía a la vida misma? Sí, totalmente. Yo creo que aquí, podríamos hablar de cualquier territorio que sea pues lejano, que sea retirado de cualquier otra parte, o de una isla mismo, ¿no? Rodeada de mar. Pero, por ejemplo, aquí yo, hablando de mi experiencia de que he decidido vivir aquí en El Hierro, yo creo que sí, que se vive de otro ritmo, bueno, lo creo y lo tengo testado. Y las noticias también se viven quizás con un aire muy humano, porque aquí todos nos conocemos, todos tenemos un trato, es un aire muy familiar, muy humano, ¿no? Y entonces considero que cualquier, por ejemplo, desgracia que se pueda tratar no se obvia fácilmente, ¿no? Yo creo que, y eso viene condicionado pues por el lugar donde vivimos y cómo vivimos, ¿no? Otra de las cosas que llama la atención de tu obra es que a través de paisajes concretos, ¿no?, abordas conceptos universales como pueden ser la muerte, la espiritualidad. ¿Con qué elementos intentas reflejar o de qué elementos te sirves para hacer esta conexión? Cuando tú vas a un paisaje, vas a un lugar, normalmente tienes una sensación, ¿no? De repente estás caminando por un pinar y tienes una sensación de felicidad o de melancolía, ¿no? Porque nosotros tenemos muy claro los sentimientos o nuestras ideas, lo tenemos muy relacionados pues con lo complejo de una imagen, es decir, los orientales han sido siempre muy avanzados, como el Zen, como con 2 rayas pueden definir conceptos tan universales. Y yo creo que cuando te sitúas delante de un paisaje que pueda ser árido, pues te lleva a un estado mental concreto, ¿no? Y eso se trabaja muchas veces a través del paisaje, pero eso en esta última etapa de mi trabajo. Anteriormente he trabajado el simbolismo y he sabido ir fusionando que se entiende como, por ejemplo, con conceptos como la muerte, como conceptos como la resurrección, el miedo, y toda esa simbología, intentar hacer una síntesis y llevarla a los elementos del paisaje. Pero yo creo que cada uno, si nos situamos en un paisaje u otro, experimentamos una sensación, y es porque la tenemos muy clara, ¿no?
Decíamos al inicio que llegaste aquí buscando pues lo que te aporta esta isla para la creación, pero ¿podrías decir ya que ahora mismo es una conexión vital lo que tienes con el hierro? Sí, ahora mismo, es decir, yo me considero herreño, soy de Tenerife, también me considero tinerfeño, pero yo crecí en un mundo, yo soy de Puerto Santiago, en Tenerife, que era un mundo de pescadores, un mundo de tomateras, un mundo de plataneras, y poco a poco yo vi como ese concepto de vida en el que yo me crié se ha ido retirando y se ha ido convirtiendo en un mundo en extinción, digamos, ¿no? Esperemos que no, pero y cuando llego aquí me descubro que aquí todavía esa lente con la que miras la vida todavía está viva y puedo aprender ella y puedo ahondar un poco más antes de que se apague la luz, ¿no? Que esperemos que no, pero entonces sí, porque al final el hierro me ha ayudado digamos, a evolucionar más en quién soy yo de verdad, y eso es una cosa que yo nunca voy a poder borrar de mí. Yo le tengo un gran apego a esta isla. Me ha ayudado a caminar y a ser quien soy ahora mismo, y me ha puesto a prueba muchas veces, muchísimas veces. Cuando yo vine aquí había gente que me decía, 3 meses te doy, y llevo ya 14 años, ¿no? No sé dónde voy a estar mañana, tengo alguna idea, pero no sé, pero esto siempre tengo un apego emocional a la isla, ¿no? Había una frase que se usaba aquí antes, que era cuando llegaba la niebla, rodeaba la isla, no se veían las otras islas, la calima, la bruma, decían los viejos, el mundo está aislado. Y un poco creo que eso lo define, ¿no? Al fin y al cabo esta isla se ha convertido en parte de mi psicología, ¿no? Es mi mundo. Pues Marcos Alom, te dejamos que sigas aquí en tu mundo y te dejamos que sigas sobre todo creando. Muchas gracias por este rato y muchas gracias por participar en Canarias Escultura. Muchas gracias a ustedes. La de Marco Alom es una historia dentro de la otra historia, que es el hierro. Una isla repleta de imágenes que se llenan de significado a través de la mirada de cada observador. Una isla que inspira y con capacidad para evocar sentimientos como los que nos invaden ante una obra de arte. Arriba, arriba, flor de las flores, que yo me muero por tus amores, salen del morro.